Bueno, podemos arrancar viendo algunas cosas nuevas. Habíamos visto la clase pasada, la juntada pasada, habíamos visto los enteros, un poco cómo funcionaba el REPL. Ya hemos visto los enteros, los float y las cadenas. Acuérdense, int, el tipo int es para los enteros, el tipo str es para las cadenas, el tipo float es para los números reales. Vamos a mezclar un poco las cosas como vamos a ir dando ahora. Vamos a empezar con las listas. En Python, es decir, siguiendo lo que nosotros sabemos de C, vamos a, antes de empezar con el if y con el for, el while y todas esas cosas, vamos a empezar con un tipo de dato que es muy parecido a lo que serían los arreglos en C. No hay arreglos acá, no existen arreglos, pero sí existen listas, así se llama, listas. ¿Sí? Y las listas tienen la característica de que son elementos que están entre corchetes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lista, voy a poner, por ejemplo, frutas es igual a, y ahí voy a empezar la lista. Y la lista se define entre corchetes. ¿Sí? Sí o sí se define entre corchetes. Y entonces acá, por ejemplo, voy a poner cadenas. Eso está bueno porque yo puedo tener una lista que tenga cadenas. ¿Sí? Entonces voy a poner banana, tiki, manzana, tiki. Y vamos a poner, espera, tiki. Y cierro corchete. Listo, esa es mi lista. ¿Sí? Frutas es una lista y tiene esos elementos. ¿Sí? Lo que hemos visto de type listas, de type frutas. ¿De qué tipo de frutas? Lista, dice. ¿Sí? El tipo es lista. Cuando yo tengo estas listas, yo puedo desindexarlas como lo hacía con... ¿Se acuerdan de la cadena? Cuando teníamos una cadena. Una cadena, y teníamos, por ejemplo, la cadena. Hola. Y lo voy a hacer cadena, corchetito, 0. ¿Sí? Me trae la H. Bueno. La lista, si yo hago con los corchetes, o sea, desindexando, yo me traigo el elemento que está en la posición 0. Acuérdense que respeta la misma nomenclatura, digamos, el comienzo del índice de C, ¿no? Bueno, entonces ahí traigo fruta. Obviamente, esto funciona así y funciona todo lo mismo que funcionaba para los slides. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el slide de la cadena que traíamos, por ejemplo, el último elemento con -1? ¿Sí? O traíamos, por ejemplo, decíamos desde el primero hasta el segundo. Bueno, no, este sería hasta el segundo. Así. ¿Sí? Pero la lista sigue siendo la lista. ¿Está? Entonces, vamos a tener una lista de lo que nosotros querramos. ¿Sí? Vamos a tener listas de lo que nosotros querramos. Y lo que es sorprendentemente potente de Python es que incluso las listas pueden tener elementos mezclados. ¿Sí? ¿Sí? Y cada elemento tiene su tipo. Y cada elemento va a reaccionar como yo lo trate. O sea, si yo, por ejemplo, tengo el elemento 3, yo lo puedo sumar con otra cosa, ¿no? Cosas. El 1, que ese es el 3, que es un entero. ¿Sí? ¿Ven? El cosas 1, o sea, ese 3 es un entero. Y entonces yo ese entero, yo lo puedo sumar con otro número. Directamente, ya cuando lo saco de la lista, ¿sí?
¿sí? Yo los saco ya cuando yo los desindexo, era como cuando se acuerdan cuando vemos estructuras o, bueno, los arreglos. Una vez que yo le hago el corchetito y yo tomo el elemento, ese elemento ya no es más el arreglo. O sea, no, sigue formando parte del arreglo, pero yo ahora ya lo voy a considerar como lo que es, en este caso, un entero. Y bueno, obviamente que si yo tengo el cero, que es una cadena, algo no lo habíamos visto, pero las cadenas, si yo hago así, si tengo una cadena, hola, y tengo otra cadena, uno, se pegan directamente. ¿Se ve? Esto está muy bueno en las cadenas, o sea, la concatenación así automática. Que para hacer esto, ustedes en C se acuerdan que tenían que crear un arreglo más grande, hacer el STR, CAT, o no, STR, CTR, creo que era para concatenar. No, bueno, ya me salí de modo C. Eh, entonces, ahí, esto se puede hacer así de pecho. Bueno, también lo podríamos hacer cuando nosotros traemos así. Lo traemos, por ejemplo, el hola, no, la cadena, y bueno, otra cadena. ¿Sí? Cuando traemos un elemento de la lista, ese elemento es respeta lo que es. ¿Sí? Pero bueno, tenemos nuestra lista tiene todos los elementos que nosotros querramos. Después más adelante vamos a ver que vamos a poder cargar lo que nosotros querramos en las listas. Pero lo que nosotros querramos es, ni se imagina. O sea, lo que querramos. ¿Sí? Porque en realidad estos son objetos que luego cuando veamos programación en la parte de programación orientada a objetos, estos son objetos en realidad. Entonces, quiere decir que esto que nosotros estamos haciendo, si bien parece que estoy haciendo una lista con una cadena y con un entero, y con un real, con un float, en realidad estoy haciendo una cadena con objetos que son diferentes, nada más. Y esos objetos pueden ser tan diferentes como yo quiero, ¿sí? Muy diferentes. Las listas también son objetos, así que nosotros también podríamos tener una lista con listas. Y entonces, por ahí generalmente cuando queremos hacer un arreglo, una matriz, podemos hacer eso. Mat es igual a, vamos a hacer una lista, pero además de la lista, vamos a tener que cada elemento de la lista sea una lista. Entonces nosotros podemos tener 1, 2, 3, separamos un elemento y creamos otra lista ahí, 4, 5, 6, ¿sí? Y creamos otra lista, 7, 8, 9. ¿Sí? Me falta un coche. ¿Sí? Sería como un arreglo bidimensional o no. ¿Cómo? Claro, esto sería como un arreglo bidimensional. Pero acuérdense que acá no importa eso. Acá son listas. Si es una lista, porque está entre corchetes. Y adentro del objeto tiene otro objeto, que es una lista. Listo, no importa. Después, y vemos cómo hacer para sacar un elemento de esto. Y, por ejemplo, si yo quiero este 3, entonces yo tengo que hacer tengo que primero traer la primera lista. ¿Se acuerdan lo que dije recién? Una vez que vos haces esto, que vos desindexás, lo que vos estás trayendo es el elemento. Mat 0 es esa lista. Entonces, de esa lista, yo lo que quiero es el elemento 2, porque yo quería mostrar el 3. ¿Sí? Y entonces te das cuenta que termina quedando como una matriz. Ahí. Obviamente no se puede operar así. Para operar, bueno, igual para operar hay otro paquete que se llama NumPy, que después lo vamos a ver, que nos sirve para hacer operaciones con matemáticas, con matrices, con todo. ¿Sí? Eh, entonces, cuando nosotros traemos un objeto, por ejemplo, ahí con el corchete 0 traje la lista. Es la primera lista. Y después traje el entero este. Volvamos al caso de, por ejemplo, la cadena. La cadena allá arriba teníamos cosas con cadena. ¿Sí? Cosas, 0. Y de vuelta yo, por ejemplo, puedo traer el 0 y me va a traer la C. ¿Sí? Y también le puedo hacer otras cosas, porque las cadenas, ahora vamos a ver, las cadenas, todos estos como son objetos, vamos a verlo luego cuando veamos programación orientada a objetos, pero todos estos objetos tienen algo oculto, que se llaman atributos o métodos. ¿Sí? O sea, son dos cosas diferentes, los atributos por un lado y los métodos por otro lado. Cuando vemos programación orientada a objetos, vamos a ver que estos objetos, justamente, los objetos de los que yo estoy hablando son los objetos de la programación orientada a objetos.
tienen atributos o propiedades, es decir, es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, atributos o propiedades, que se refieren a características que tiene ese objeto y que muchas veces no se pueden cambiar, ¿sí? No quiere decir que sean constantes, pero dicen muchas veces no se pueden cambiar porque si no te cambia el objeto. Por ejemplo, imagínense que tenemos un objeto que sea persona, ¿sí? Y persona tiene 2 brazos, a menos que haya tenido algún accidente, tiene 2 brazos, ¿sí? 5 dedos, esa es la persona. Después, bueno, veremos si hay que ajustar algún dato, pero el objeto persona tiene pelo, o no, puede ser que se esté quedando pelado como yo, o tiene características del color de los ojos, o el color de los son características, ¿sí? Propiedades o atributos, ¿sí? Pero además esos objetos tienen métodos que son cosas que puede hacer ese objeto, ¿sí? Cosas que puede hacer ese objeto. Por ejemplo, un objeto persona podría caminar, ¿sí? Un objeto persona podría pararse, o un objeto persona podría hablar o interactuar con otras personas, ¿sí? Con otros objetos persona. Bueno, todo eso es cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver los pormenores de esto. Ahora vamos a ver que como todas estas cosas son objetos en realidad, tienen atributos y tienen métodos. Se llaman métodos, ¿sí? Los métodos van a ser funciones, pues son literalmente eso, son funciones que me van a permitir hacer algo con ese objeto. Son funciones que tiene guardada dentro de ese objeto y me permite hacer algo con ese objeto. Y los atributos son como variables que tiene ese objeto y me va a permitir saber qué le pasa a ese objeto, o cómo está, o cuál es el estado de ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo puedo tener el objeto persona, tiene un atributo que se dice, por ejemplo, que dice sentado. Y puede estar en 0 o en 1. O sea, en 1 está sentado y en 0 no está sentado, ¿sí? O una propiedad que se llame caminando. Entonces, si yo estoy quieto, voy a estar en 0. Y si me estoy moviendo, está en 1. Y yo puedo preguntar eso, o algo, por algún motivo puede cambiar. Pues, ¿en dónde puede cambiar? Y seguramente con un método. ¿Cuál sería el método? Caminar. Entonces vos llamás al método caminar y la persona se pone a caminar, ¿sí? La programación orientada a objetos sirve para hacer este tipo de cosas. O sea, cuando hacemos un juego, cuando hacemos programas muy complejos, se lo encara por el lado de la programación orientada a objetos para que sea más fácil de escribir, ¿sí? Porque entonces vos agarrás y vos describís los objetos que componen tu programa y cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Y así es bastante más fácil escribir programas que sean muy complicados. Pero de vuelta acá, a lo que vamos a ver hoy, todo esto son objetos. Y los objetos tienen estas funciones que se llaman métodos que nos van a permitir hacer cosas. Por ejemplo, la cadena, vamos a poner una cadena. Cadena es igual a hola, mundo, exclamación, ¿sí? Ahí está, yo tengo una cadena, ¿sí? Pero la cadena, yo le puedo hacer cosas a esa cadena llamando a los métodos de ese objeto. ¿Cómo se llaman los métodos? Con el operador punto, ¿sí? El operador punto es muy parecido al operador, o sea, tiene la misma función, voy a acceder a un elemento miembro del objeto cadena. Es igual que como las estructuras, ¿sí? Ahora, entonces yo diría, ¿y qué métodos tiene? Porque hasta ahora yo no lo definí en ningún lado, ¿no? Por defecto tiene un montón de métodos que si nosotros ponemos acá en el IPython me aparecen ahí. No sé por qué se cortó internet. ¿Hasta dónde escucharon? Cuando estabas por armar la cadena. Exacto, estabas armando la cadena. Ahí armé esa cadena. Ahí está, bueno, armé la cadena acá. Esta cadena, esto es lo que yo les decía, ahora vamos a usar los métodos del objeto cadena, ¿sí? Para acceder a los métodos del objeto cadena vamos a usar el operador punto. El operador punto es igual que en las estructuras, nos permite acceder a los miembros de ese objeto, ¿sí? En el IPython
O sea, si ustedes no tienen IPython, les va a costar un huevo, van a tener que ponerse a ver en el manual ver cuáles son las cosas que permiten, cuáles son los métodos en la cadena. Pero en el IPython nosotros poniendo tab nos los muestra. ¿Sí? Entonces hacemos cadena, punto, y metemos un tab, ¿no? Un solo tab, y me aparecen todas estas palabras, las que tienen paréntesis, no quiere decir que ya con eso ya funcionen, ¿no? Pues las que tienen paréntesis son los métodos, y los que no tienen la paréntesis son los atributos. Entonces, por ejemplo, yo ahora vamos a este primero, capitalize. Capitalize. Paréntesis, paréntesis. Capitalize no espera ningún argumento. Entonces, miren lo que pasó. Toma la cadena, ¿ven? Cadena, punto, capitalize. Entonces, a la cadena, esta, le hace el capitalize, que es poner en mayúsculas. ¿Sí? No sé por qué dice inestable la conexión. Bueno, conexión de mierda. ¿Se entiende eso? Fíjense cómo me lo pone en mayúsculas. Hay otro que es title, creo que es. Title. Miren cómo me pone mayúscula tanto a la primera como a todas las palabras. Si ahí tengo más palabras, me va a poner a todas las palabras que inician, todas las primeras letras de cada palabra, les va a poner una mayúscula, la otra forma. Y cadena sigue siendo la del mundo como estaba antes, nada más que es como que le hace algo a la cadena y te lo devuelve, pero la cadena original no cambia. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que las cadenas eran inmutables, ¿no? ¿Lo dijimos eso o no? Yo la cadena, el elemento 0 es una H. Cadena 0 le podría asignar una H mayúscula, pero se enoja, pero muy, muy mal. ¿Sí? Dice, las cadenas no soportan asignación de ítem. ¿Sí? Como que me dice, no, eso quiere decir que es inmutable, no puede cambiar. ¿Sí? La cadena es la cadena. Si vos querés grabarla, si vos querés cambiarle esa H por una H mayúscula, entonces tenemos que cambiar de cadena y poner, por ejemplo, hacer cadena es igual a cadena, cadena.capitalize. Ahí está. Y ahora sí, cadena sí tiene la H mayúscula. ¿Ven? Pero es otra cadena. ¿Sí? Esta cadena le hice un capitalize, me devuelve una cadena, pero con la primera letra mayúscula, y se la asigno a otra variable, y ahora es otra cadena. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Es como que, está bien, es dinámico, y porque yo lo puedo cambiar así de pecho, yo lo puedo asignar a otro sin más, pero esta es otra. ¿Sí? Está guardado en otro lugar de memoria, se cambió. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos métodos, todos los objetos tienen un montón de métodos. Bueno, la cadena, por ejemplo, tiene un montón de métodos que están buenos, algunas otras cosas no tienen nada. Este count, por ejemplo, me cuenta que cuántas letras coinciden, por ejemplo, cuántas O tiene. 2 meses. ¿Sí? Pues está bien, el hola mundo tiene 2. ¿Qué otros métodos? Bueno, te preguntan si es un num, si es alfa, si es así. Hay uno que es upper. Ese es ¿cómo es? Después los vamos a ir viendo porque los vamos a usar mucho, ¿sí? Vamos a usar mucho los métodos de las cadenas. Es lo que es upper. Eso te lo tira todo completamente en mayúscula. Y si yo, por ejemplo, a esto lo grabo cadena, para cadena es todo en mayúscula, y le puedo hacer un lower, creo que era. Lower. Ahora cadena es todo minúscula. ¿Eh? Pero tienen que acordarse de que no cambia la cadena, en este caso, las cadenas no las cambia, sino que simplemente devuelve la operación esa con esto que está acá. Y si esto es minúscula y le hacemos lower, no hace nada. ¿Sí? ¿Para qué les muestro esto? Porque ahora justamente vamos a ver las cosas que hace las listas, porque las listas, como son objetos, también tienen sus métodos. Entonces, vamos a volver con el cosas. Cosas, tenía esto.
Primero, algo que se le puede hacer a las cosas, habíamos dicho la desindexación, ¿no es cierto? Traer cadena. Pero lo que tiene bueno es que las listas yo les puedo cambiar lo que tiene adentro. Por ejemplo, yo puedo decir el cosas igual a 0, no quiero que este sea más una cadena, quiero que sea un 4. Tuca. Ahora cosas, cambió por el 4. ¿Ven? Dinámicamente puedo cambiar este objeto, ahí cambié este objeto directamente. Antes una cadena, no, ahora es un 4. Es un entero, obviamente. Y puedo agregar cosas usando un método que se llama append. ¿Sí? Append, ¿sí? Voy a agregar, por ejemplo, vamos a agregarle la cadena al final. Append agrega al final. Entonces ahora fíjense que cosas tiene el 4 que cambié por la cadena, el 3, el 3,4 y ahora pum, apareció esto. ¿Sí? Y si yo lo vuelvo a hacer lo mismo, fíjense que ahora pum, apareció otra cadena. ¿Sí? Y tiene también un método que está muy bueno que se llama pop. Ahí me dice, ajá, cadena. ¿Y dónde sale esta cadena? Me sacó el último elemento que yo puse. ¿Sí? El pop vendría a ser siempre se usa en programación, el pop quiere decir sacar. ¿Sí? Es como el pochoclo, así que es, imagínense el pochoclo que se escapa de la olla cuando explota. ¿Sí? Por eso creo que se llama pop. Y ahí pop directamente sale de la lista. ¿Sí? Me lo imprime y sale de la lista. Creo que se podría borrar también, o sea, bueno, a ver, cosas, todas las cosas que se pueden hacer. Append, clear es para borrar, copiar es para copiar, count es para contar cuántos elementos de un tipo hay, igual que en las listas, igual que las cadenas. ¿Sí? El índice devuelve el índice de algún elemento particular, por ejemplo, si yo agarro y digo index of, por L, yo digo el 3. ¿Está el 3? Y me va a devolver, sí, está en el 1. Y el 3,14 está en el 2. Bien. Y el 5, no está en la lista. Pero fíjate que me da un error, ¿sí? Ojo, valor, no está en la lista. ¿Qué más? ¿Se puede ordenar las listas? Hay veces que sí se puede ordenar las listas. Se puede hacer el insert. Insert se hace, te lo carga en un elemento en particular. El pop te saca el último. El remove te saca un elemento en particular. El reverse le cambia el orden. Sort lo ordena si puede. ¿Sí? Y ahí abajo, fíjense que dice más o menos. ¿Ven que la ventana emergente esa? Que no es de texto. No es emergente. Ven que dice dice función y espera un índice y un objeto. ¿Eh? Pop. Necesita el índice y por defecto está el -1. Esto lo vamos a ver después cuando veamos funciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Eh? ¿Estamos acá? Esas son las listas. ¿Pregunta? ¿Se me cortó? Hable. ¿Hay alguien o no? Ninguna pregunta. Bueno. Bueno, vamos a ver, antes de continuar con los otros tipos de datos, que quedan más tipos de datos. Pero vamos a mezclarlo y vamos a agregar ahora una estructura repetitiva que se los voy a explicar ahora y salimos, digamos, del libreto, porque está bueno, que es el for. Y lo que tiene el for es que se usa mucho con las listas. En realidad se usa con muchos de los objetos. El for espera que haya objetos iterables, digamos, ¿sí? Y la lista es un objeto iterable porque tiene, digamos, todo lo que tenga índice adentro, entonces es como que se puede considerar iterable, entonces se puede usar un for. El for, la palabra clave es for y funciona como ustedes creen que es un for, más o menos. Vamos a ver acá. Pero es algo que se llama
En otros lenguajes tiene otro nombre que hay, es un for each, o sea, que vendría a ser por cada uno, ¿sí? Hace una repetición. Y acá es parecido, así. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que poner, imagínense que tenemos una lista, ¿sí? Tenemos una lista de números. Números, vamos a cargar, ya le hemos cargado, ¿no? 1, 3, 4, 5. Y entonces el for funciona así. For, o sea, por cada vendría a ser en este caso. Por cada i, que va a ser lo que va a iterar, por cada i in número. ¿Está? Es como que la variable i va a tomar los objetos que haya en la lista número. ¿Sí? Entonces yo pongo ahí 2 puntos, y eso es como que me le dice, ajá, listo, ahí terminó la sentencia del for. Y ahora tengo que hacer algo con i. Puedo imprimirlo. Voy a imprimir los i para que lo vean. ¿Sí? Y ahí lo repite. Y entonces es como que tomó cada uno de los elementos de número. ¿Sí? For i in número. Lo que se hace en realidad no es eso. En realidad, Python nos permite escribir lindo, entonces podríamos poner por cada número, fíjate, está en singular, in números, que está en plural, ¿sí? In número. Se hace así. Generalmente se hace así. No se usa el índice a menos que vayas a usar índice, sino que se usa palabra, vas a tener una lista, agrupadas cosas. Entonces, generalmente se les va a poner nombre plural, porque son varias cosas. Entonces, en el for lo vas a iterar usando el singular de esas cosas. Entonces, en este caso, número. ¿Sí? Tenemos números en plural, número en singular. Entonces, por cada número en números, ¿sí? Imprimir el número. ¿Sí? Y ahí lo resuelve. Esto es lo reusual y esto es lo que se aconseja que se haga cuando se escribe en Python. ¿Sí? Tratar de que los nombres de las variables tengan sentido. Sí, la i está bien, sí, está bien, porque la i se usa para los índices. Pero acá yo no estoy para hacer nada de índice. ¿Sí? No voy a hacer nada de índice. Que por ejemplo podríamos tener tenemos el de las frutas, ¿no? ¿Frutas? Bueno, entonces yo puedo poner for fruta in frutas. Por ahora estamos imprimiendo no porque no tenemos nada más para hacer. ¿Qué harían? ¿Cómo? ¿Qué harían? No te entiendo. No escucho porque está muy fuerte, se satura mucho. Cuando pone fruta in, Sí. ¿cuál sería la función del in? Y el in es una palabra clave, el in es una palabra clave que lo que nos va a servir es justamente, después lo van a ver, pero es como, literalmente es eso, es que está adentro, ¿sí? Por cada fruta dentro de frutas, ¿sí? Ese in se refiere a esto, ¿sí? A los elementos que hay adentro de la lista que sigue a continuación, ¿sí? Es eso. Sí. Una consulta. ¿Cómo hacemos para recorrer hasta una parte de la lista? ¿No? Supongamos que no la queremos recorrer completa. Los primeros, si una lista de 5 elementos, los primeros 3, por ejemplo. Bueno, pero entonces ahí podrías hacer un break. Y si no, lo que puedes hacer es, se puede ir preguntando cuál es vamos a ver cuando veamos if, vamos a ver qué podemos hacer esas cosas. Pero si vos sabés que son 3 elementos que vos querés hacer, y bueno, tenés 2 opciones, o hacer una lista con 3 elementos y la recorres, ¿sí? Vas recorriendo y vas desindexando, por ejemplo. Vamos a hacer otra cosa, les voy a mostrar otra cosa que cuando vamos a usar índices, usamos una palabra clave, una función que está dentro de Python que se llama range. ¿Sí? Yo pongo range así, me parece que no hace nada. ¿Sí? Te dice, ajá, no te vuelve nada. Y vos decís, pero ¿por qué no vuelve nada? Porque en realidad el range es como un iterador. ¿Sí? Es un iterador y yo le dije que el for funciona con iteradores. Y el range es un iterador. No es una lista, es un iterador. Entonces puedo poner for i in
range 5, ¿sí? Print y, ¿ven? Y me imprime del 0 al 4. Esto se usa cuando vamos a usar arreglo, o sea, cuando vamos a usar las listas haciendo como que vamos a hacer un arreglo. Por ejemplo, podríamos hacer, ¿se acuerdan que hemos visto la función len, que la podíamos hacer con cadena, ¿no? Tenía 12, pero también la podemos usar la función len con las listas. ¿Sí? Tiene 3. Bueno, entonces podemos hacer un for i in range de len de frutas. Y ahora vamos a ir, y va a ir tomando los índices. ¿Por qué? Porque el range va desde 0 hasta el len menos 1. ¿Sí? El range me va a devolver 0, 1, 2. ¿Sí? Print. Print. 0, 1, 2. Entonces yo en vez de poner el print y, yo podría poner frutas y que me devuelva los índices, pero sacados así, desindexándolos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo hice for fruta y fruta, y print fruta. ¿Ven? Imprimí fruta por fruta, pues yo sabía que la lista tenía eso. ¿Tá? Y no me importaba hacer el range y qué sé yo. Pero miren esta expresión. For fruta y fruta. ¿Sí? Y miren esto hace exactamente lo mismo. For i in range del len de fruta, print fruta corchetito i. ¿Sí? Esta sería como la versión de C. ¿Sí? Es más parecido al C. Me creé una lista que tiene el tamaño 012. Gracias a esto, porque el len me devuelve 3. Len devuelve 3. Pero si yo pongo range de 3, me devuelve 012. ¿Sí? Y 012 son justo los índices de cada uno de los elementos de fruta. ¿Sí? Entonces yo los puedo imprimir directamente desindexándolos. Es claro, pero este es mucho más claro. ¿Sí o no? Vamos, Python está hecho para que vos lo hagas así. ¿Vos podés usar esto? Sí, lo puedo usar. Perfecto. ¿Está? Y podríamos ir, y también acá, a ver, acá está. Podríamos imprimir acá, para que ustedes vean que después cuando veamos el if, vamos a poder, si ustedes quieren, cortar, vos dijiste, che, ¿puedo cortar el break cuando yo quiera? Bueno, fíjate que yo puedo, mientras tanto que me vaya imprimiendo el índice, ¿sí? Es que me vaya imprimiendo el índice. Por ejemplo, yo le podría decir que me imprima de frutas el index o fruta. ¿Ven? Fruta es este elemento que yo saqué en particular ahora, que me lo está imprimiendo ahora, ¿sí? Y yo lo estoy por decir, che, bueno, ¿viste la lista frutas? Bueno, decime qué índice tiene este elemento en particular. Y bueno, que en este elemento en particular es este individual que está acá, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Y si llega a ver, ¿qué pasa si hay 2 bananas? ¿Qué te dice? Vamos a poner frutas. Frutas, banana era el 0. No, pero quiero cambiar el 1. Es manzana, quiero ponerle banana también. Voy a romper. Ahora imprimime el for, así. Ahí está, ¿ven? ¿Qué pasa? El método index me devuelve la primera coincidencia del elemento. O sea que si hay 2 elementos repetidos, me va a devolver el primero que encuentra, nada más. Como acá, ¿ven? Si no, esto tendría que ser un 1. Entonces, lo ideal es que ustedes trabajen usando las propiedades de Python, vendría a ser, que son trabajando objeto a objeto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Está bueno el for. El for, después lo vamos a ver más. Después lo vamos a ver más en detalle. Cuando veamos la parte de los bucles. ¿Sí? Pero ahora que veíamos las listas, quería que usemos esto. Ah, había una lista de cosas, ¿no? También, a ver, cosas.
4, 3, cadena. Bueno. Vamos a poner así. Vamos a poner el cosa 0, que es el 4, lo vamos a cambiar por otra lista, que sea una lista cortita. ¿Sí? Y ahora vamos a meterlo en el for. Vamos a ponerlo para que sea más claro. Y bueno, vamos a imprimir el objeto. ¿Está? Nada, funciona para cualquier cosa. O sea, objeto es como que se hace una asignación de este elemento que está acá. Listo, y después lo imprimo. Ok. Después se hace una asignación en objeto de este elemento, de este objeto. Después en objeto se hace, pone este, después en objeto se hace. Y cada uno responde, digamos, a cómo responde cada objeto cuando vos lo operes, ¿sí? Ya esto es como hacer una desindexación. O sea, responde exactamente igual, ¿sí? Nada más que ahora es una variable que objeto. ¿Por qué lo veo tan feo? ¿Está bien? Question. Otros. Vamos a ir con la lista. Bueno, ustedes vieron que la lista no es mutable, ¿no? La lista es mutable. Por ejemplo, cosas está en esa dirección, y si yo le cambié algo, acá a esta lista le agrego otro elemento, ¿sí? La lista sigue estando en el mismo lugar. ¿Está? O sea, es mutable. La lista es mutable. Después, cada uno de los elementos, posiblemente no. ¿Sí? Por ejemplo, este 3, el 3 es inmutable. Entonces, si yo al elemento lo paso le digo, no sos más 3, ahora vos sos, le hago ¿cómo es? Un 3 más 1, 3 más igual 1, vamos a poner así, cosas, el 1. Pero si yo hago cosas 1 más igual 1, ¿sí? Cosas, ahí fíjense que están 4. Vamos a ponerle el ID para ver si cambia o no cambia. Type no, ID. El ID de cosas está ahí. Ahora sí le vamos a hacer un más 1. Y ahora vamos a ver a dónde se fue. Ahí está. ¿Ven? Que cambió de lugar. Es como que estos objetos son re dinámicos, pero la dirección de cosas es 6656. ¿Sí? 6656. El objeto, la lista, sigue estando en el mismo lugar. Y sin embargo, los elementos que están adentro cambiaron de lugar. Raro. Eso porque son todos punteros en realidad. ¿Sí? Entonces, a vos te cambia un objeto de adentro. Y está bien, ahora ese objeto está apuntado a otro lado, ¿sí? Está en otro lado. Pero la lista sigue siendo la misma y está en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces nos va a pasar que nosotros cambiamos un objeto y esperamos que sea el mismo muchas veces. Y no cambia. Y cuando nosotros vamos pasando un objeto a funciones, el mismo objeto, también sí, genial, son todos punteros. Pero si en algún momento un objeto que es inmutable, vos lo cambiaste y ya cambió el objeto, y el original quedó cuando vos lo pasaste a la función. O sea, ¿se entiende? Es como que sí, uno pasa todos los elementos como punteros. Generalmente las cosas en Python pasan al revés, pasan por referencia, por defecto. ¿Y cómo sabes si pasa por referencia o por copia? Y depende de lo que le hagas a ese objeto. Si el objeto lo modificás y era inmutable, entonces pasa a ser por copia. Y si el objeto es inmutable y vos no le hiciste nada, es el mismo objeto. Y si el objeto es mutable y vos le hiciste algo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, usted tiene que saber qué tipo si cambiaría o no cambiaría cuando lo modificamos dentro de una función. Al ser
dinámico, te explota la cabeza. Bueno. Otro objeto que no se usa tanto, pero que... Otro objeto que no se usa tanto es la tupla, ¿sí? Cuando nosotros teníamos una lista, la lista esperaba que nosotros tengamos los corchetes. Les voy a mostrar esto de los corchetes, ahora que lo veo así. Tenemos la lista. Le cargamos podemos crear una lista vacía nosotros, ¿sí? La lista está vacía, no tiene nada. Len de L me va a decir 0. ¿Sí? Pero, ¿y de qué tipo es? Lista. Pero no tiene nada. Tiene su dirección, tiene su todo, pero no tiene nada. Bueno. Pero ustedes vieron que hay un método que se llama append. ¿Sí? Entonces, vamos a agregarle un 2 tiki. Ahora la lista tiene un 2. ¿Sí? Ahora tiene una cadena. ¿Sí? Append siempre agrega al final. También esto es muy común. Ustedes ir trabajando sobre una lista, por ejemplo, y después agregar la otra lista. ¿Ah? Eso va a pasar. Por ejemplo, si creamos... vamos a hacer con un for una matriz. Vamos a hacer mat es igual a... Vamos a hacer la lista. Vamos a cargar una matriz con el for. For i in range de 3. Y acá vamos a hacer otro for j in range de 3. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es agregar en mat. Primero vamos a crear las listas de las filas. Entonces vamos a hacer fila es igual a una lista vacía. Y acá fila.append. Vamos a cargar j. Vamos a poner j más i. J más i, sí. La primera vez es 0, sí. Vamos a poner j más i. Y cuando terminamos de recorrer ese for, ahora viene la parte importante de Python, que hasta ahora no lo vimos. ¿Cómo sé? Por querer quedarme cómodo acá en el living y no ir hasta el escritorio, me pasa esto. Por pelotudo, básicamente. ¿Dónde estábamos? ¿Están ahí? Sí, estamos. ahí está. Sí, estamos. Sí. Esto ya lo habían visto, ya está cuando vieron cómo empezar a armar. La parte clave de Python, que yo no les había dicho, porque recién ahora empiezan las estructuras así, de este tipo de estructuras repetitivas, es que para saber que el for termina, digamos, o sea, para saber que empieza, está esta tabulación. Simplemente se hace con los espacios, ¿sí? No hay llave para delimitar bloques en Python. Para delimitar los bloques es la tabulación. Entonces, esta tabulación, eso está muy bueno porque los enseña a ser ordenados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, che, esto está dentro del for, bueno, entonces necesitas agregar 4 espacios. 4 espacios. 4 espacios. Acá tenemos otro for más, y entonces son 4 espacios antes del for y 4 espacios más, ¿sí? Entonces, para hacer la matriz, dijimos, vamos a crear un for que vaya del 0 al 2, ¿sí? Vamos a hacer una fila. Vamos a cargarle a la fila, le vamos a ir cargando el j más i. Y cuando termine este for, fíjense que ahí terminó el for. Yo volví para atrás, y ahora quiere decir que esto está fuera del for y está adentro todavía del primer for. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí voy a hacer fila, voy a hacer un append a mat.
de fila. ¿Sí? Voy a hacer un append de fila, o sea, agarro esta fila, que es una lista, que ahora que le fui haciendo los append de los índices. ¿Sí? Ahora entonces a map le hago un append de fila. Cuando dé la vuelta al for, crea una nueva lista que se llama fila, y al ser esta otra lista fila, esta quedó, digamos, la que mandamos adentro, quedó adentro, chao. ¿Sí? Quedó adentro. Se crea una nueva y ahora la vamos a agregar ahí. Bueno, esta anda perfecto. Ustedes no me creen, pero mira cómo creo. ¿Eh? Ahí hay que ver por qué quedó del 0, entonces del 0 al 2, ¿por qué quedó 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 4? Porque el I era, tendríamos que haber puesto más I por I, ¿no? No. ¿O cómo es para hacer? Sí, I por J. I por J. A ver si funciona así. El J está bien, pero quiero que me sume un poquito más. A ver ahí. Porque no reseteé mat. Mat es igual a tiki tiki. Ahí está. Ahora morfar de vuelta. Ahí está. Casi. Bueno. Después lo juegan ustedes con eso si quieren. Cómo combinar los índices así para que dé bien, para que dé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Pero lo ven? ¿Ven como cuando termina el for? Cuando termina el for, vuelvo a esta tabulación y todavía estoy dentro de este for. Si yo vuelvo, acá que yo, digamos, por más que yo quiera poner acá otro tab, me va a dar error. Si yo quiero poner, decir, no, quiero poner en el for del J, quiero poner otra cosa. No, chango, no. Una vez que termina el bloque, terminamos esto como la llave. Nosotros no podemos cargar la llave, cerrar la llave y después volver a abrirla ni nada, ¿sí? La tabulación me va a definir quién está dentro de qué, pero cuando se acaba, se acaba. ¿Ah? Esto es muy bueno en Python porque nos ayuda a ser muy ordenadito. Después cuando programen en C van a hacerlo bien, porque ya se acostumbraron a que cada cosa tiene que tener su bloque y no tirar las cosas en el medio del código fuente. ¿Qué más? ¿Qué le dije que íbamos a ver? Las tuplas. Las tuplas, así como la tupla espera paréntesis. Espera paréntesis. No corchete. Pero la diferencia entre la lista y la tupla es que la tupla es inmutable. O sea, no se puede modificar. Yo no puedo hacerle un append a... No existe el append. Tuple has not attribute append. ¿Sí? No tiene append. O sea, cuando yo creo una tupla, la tengo que crear ya con los elementos que tiene que tener. ¿Sí? Los puedo desindexar con el corchete sin ningún problema. Epa. Lo puedo desindexar sin ningún problema, usando también los slices como las listas, ¿sí? Pero no puedo modificarlo, ¿sí? No puedo modificar un elemento. En ese caso funciona igual que las cadenas, ¿sí? Yo puedo tener todas las mismas propiedades que la cadena, o sea, puedo tomar un elemento, puedo hacer los slides, puedo hacer todo, pero no le puedo cambiar, ¿sí? Es inmutable. ¿Estamos? Después, bueno, tiene un count, que puedo contar cuántos elementos tiene y qué elemento es cuál. Listo. ¿Para qué se usan las tuplas? Y generalmente se usan cuando devolvemos, cuando usemos funciones, las funciones nos van a poder devolver más de una cosa. ¿Sí? Pero en realidad no es que nos devuelven más de una cosa, sino que nos devuelven una tupla. ¿Tá? Por ejemplo, después vamos en la función. Pero si yo hago A es igual a 3, ustedes saben que A es, o sea, el 3 pasa a ser A. Yo hago A igual a 3,5. Oye, ¿y qué pasó? A se transformó en una tupla. ¿Sí? ¿Verdad? Tupla. Cuando yo uso la coma,
me va a dejar mandarle dos elementos separados a esta variable, pero lo transforma en una tupla. Entonces la función, cuando yo diga return 3, 4, 5, todo, y después eso vaya a parar a una sola variable, me va a decir, sí, no importa, yo lo mandamos. Digamos, vieron que en C, cuando hacíamos return es una sola cosa, chao. Bueno, acá en realidad es una sola cosa, pero una tupla. ¿Sí? O mandamos una sola cosa, un elemento, un entero, lo que sea, o mandamos muchas cosas, pero van a terminar yendo a una tupla. Las tuplas se pueden desempaquetar. Por ejemplo, si yo dije así, A vale 3 y 5, ok. Yo puedo hacer B, C igual a A. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué va a pasar? A es una tupla que tiene dos elementos, un 3 y un 5. Entonces, el 3 va a ir a parar a B y el 5 va a ir a parar a C. ¿Eh? Y B es de tipo entero. ¿Sí? No es más tupla, o sea, se desempaquetó la tupla y cada uno de los elementos fue a parar a un lugar. ¿Sí? Y el C obviamente tiene 5, que también es un entero. A sigue siendo una tupla. Y también, obviamente, y es algo que se usa mucho, por ejemplo, es hacer el A es igual, pongo A y B es igual a 3 y 5. ¿Sí? A tiene un 3, B tiene un 5. Y también podría ser A, B, miren esto, le va a volar la peluca, vea. ¿Qué dice ahí? Los cambiaste de lugar. Los cambié de lugar. Es una masa Python, ¿no? Bueno, las tuplas se usan mucho por esto. Cuando yo meto esta coma, se transforma en una tupla inmediatamente y me permite cosas como esta, las desempaquetar. Las puedo recorrer, son iterables también las tuplas, las puedo recorrer en un for. ¿Sí? Acuérdense que no son mutables, nada más. No son mutables, son iterables, pero no son mutables. ¿Alguna pregunta tupla? Esta va rápido. La que sí, el objeto que sí nos va a demorar bastante es el diccionario. Y bueno, creo que con esto vamos a cerrar por el día de hoy. Los diccionarios, ustedes piensen en el diccionario como literalmente, lo que literalmente es un diccionario. Ustedes cuando quieren saber qué quiere decir una palabra, van al diccionario. Bueno, antes yo iba al diccionario. Yo cuando iba al colegio, nosotros usamos algo que se llama el diccionario, que es un librito que tiene asociadas palabras, las palabras del lenguaje normal, el castellano correcto, no las cosas que hablan ustedes por ahí, y al lado una definición. ¿Sí? Bueno, es un diccionario. Se los presento. En Python tenemos diccionarios. ¿Sí? Y los diccionarios se usan con llaves. ¿Sí? Las llaves, así como las listas son corchetes, las tuplas son paréntesis, los diccionarios son llaves. Pero con una salvedad, los diccionarios tienen una clave, que vendría a ser la palabra que nosotros buscamos, y un valor, que es la definición, vendría a ser emparejando el diccionario con su homónimo en la vida real. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un diccionario como, por ejemplo, de traducción, y entonces tendría llave, ¿sí? Y tendría 1, y tendría 1, ¿sí? Coma. 2, puede ser cualquier objeto, pero ahora en este caso son cadenas. ¿Sí? ¿Estamos? Poniendo en 2 puntos, o sea, este es el objeto, vendría a ser, o sea, este es el par clave de valor, ¿sí? Y este es el par clave de valor. Entonces ahora yo quiero decir, ¿sí?
Profe, y si vos ahí le querés agregar un Sí, se puede. significado a otra Ahora le palabra, va a agregamos. ser traducción punto. Bueno. Exacto. No, con punto no. En realidad también tiene un método para agregar cosas, pero es más fácil. Entonces, ¿cómo hago para sacar el one ese? Y entonces tengo que poner traducción entre corchetes para desindexar. Esto no tiene índice, ¿ven? Te da un error. No se puede desindexar un diccionario, porque en realidad ya tiene el valor. Se trae por valor. Entonces uno tiene que poner 1. Entonces uno pone cuál es la clave y te trae el valor. ¿Sí? 2, 2. ¿Está? Si yo quiero agregar otro más, entonces la manera más fácil es directamente mandar de pecho acá, entre corchetes, el que no existe y asociarle un valor. Ojo, si por ejemplo no existe, no me acuerdo si String se escribe con 2 S. Si no existe, obviamente me da un error de no existe ese valor, ¿sí? Key error. Fíjese que es key error, o sea, hay un error en la clave. Pero si yo digo a tree que valga, no, era 3, ¿no? Vamos a poner 3. 3 era al revés del diccionario. Ahí. ¿Ven? 3 tampoco existe, igual me iba a dar el mismo tipo de error. Pero ahora entonces yo le digo, no. A la clave 3, asignarle un tree. ¿Sí? Y ahora fíjense que entonces el diccionario ahora tiene un elemento más. ¿Sí? Se puede hacer diccionarios de, obviamente, tanto las claves como el valor pueden ser cualquier cosa. Obviamente es más común a la clave asignarle una cadena, porque con la cadena podemos tener una referencia clara de qué es lo que estamos por traer. ¿Sí? Por ejemplo, yo diría, imagínense que tenemos un sistema que tiene colores para imprimir en la pantalla de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo voy a tener colores. Yo voy a llamarle color al diccionario. ¿Sí? Es un color, así lo creo. O sea, ahí creo así, pero ustedes vieron que yo le pude agregar cosas. O sea, el diccionario es mutable. ¿Sí? Color, vamos a poner color rojo. Va a ser igual a, y le vamos a poner una tupla, que va a ser RGB, o sea que va a ser 255.00. ¿Sí? RGB quiere decir red, green y blue. ¿Sí? Y son 8 bits, o sea que va del 0 al 255 de la intensidad de cuál es el RGB. No sé si esto alguna vez lo vieron ustedes en alguna. Pero en la computadora se codifican los colores así. Se codifican, hay muchos tipos de codificaciones, pero una de ellas es RGB. Y la RGB quiere decir red, green y blue. El red va, o todos van desde 0 a 255. Y eso va a depender. El 0 es negro y el 255 es blanco. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un total del 255 en el rojo, y bueno, se ve rojo. Si yo tengo 255 en los 3 es blanco, y si tengo 0 en los 3 es negro. Y después de ahí empiezan las combinaciones de colores. Entonces, rojo es esa tupla. Y vamos a poner verde, RGB, entonces 255. Y blue. Pero que se me pelotudo. Azul, eso no que hacer. Y el 255. RGB. Entonces, ese es mi diccionario. Y ahora yo después ese diccionario entonces lo puedo usar, por ejemplo, para mandarle, porque por ahí si yo tengo en mi programita que espera que yo le mande un color, y yo puedo tener muchos colores o colores específicos, o por ejemplo un color de la pestaña, o color de tal pestaña, o colores con nombre, sí, puesto con nombre, por ejemplo, qué sé yo, un rojo fuerte, lo que sea, ¿sí? Un verde agua, y yo decir, uy, ¿cómo es el verde agua? Y bueno, tener una combinación de esto, ¿sí? Y bueno,
Pero bueno, después, cuando lo querés, le pones color, corchetito, pones verde agua y boom, y te trae la tupla que corresponde a eso, que vos ya la cargaste, ¿no? Entonces, así se usan los diccionarios para que, y generalmente se usan para tener un objeto más complejo, pero que yo necesito traerlo de alguna manera fácil. Por ejemplo, así, color verde. ¿Tá? Y entonces me trae ahí lo que yo quiero. No serviría en este caso. ¿Podría hacerlo con una lista? Sí, totalmente lo puedo hacer en una lista. Pero después tengo que tener anotado en algún lado que el rojo es 0, el verde es 1 y el azul es 2. ¿Para qué? Si tengo el diccionario. ¿Sí? Entonces, siempre apuntamos a que se pueda leer más fácil. Nosotros podemos agregarle, vamos a agregarle el blanco, por ejemplo, con el insert, creo que no, el ítem me los muestra. El update, era la función update. La función update espera. En el IPython, no sé si yo les mostré el otro día, pero te ponen help y cualquier método y les aparece acá el método, ¿sí? Y acá te dice qué es lo que... En este justo no está nada ni un poquito claro cómo funciona. Pero dice, fíjense, si está presente y tiene, bueno, lo actualiza. Dice, bueno, acá está cómo funciona. ¿Sí? Vamos, concursales. Voy a poner color.update. Y acá yo voy a poner blanco. Y voy a poner la tupla del blanco. 155, 155, 155. Ay, ¿qué le pasó ahora? Color update. ¿Punto en vez de coma? ¿Qué? No, No, punto en vez de coma. no, es que el update no funciona así. A ver cómo funciona el update. Color update. Si es presente, sí, ajá. Esto acá. Que capaz que tengo que ponerle. Sí, con una tupla o con una lista. A ver si con la tupla funciona. No, con la lista. Pero no está acá, digo. Bueno, pero sí me dijiste que era con lista. Claro, ¿eh? Con lista. Update de, from dict, iterable, y f. Está bien. Si este es el update, déjame ver. Ay. En donde me decía el dictionary of the sequence element has length 6, 2 is required. El elemento 0, es por eso. Esto no le gusta. Y ahí dice expect, update expect at most one argument. Justo porque era una lista. Entonces esto está bien. Ya se renega. Bueno, no le gusta el update. Eso pasa por hacer algo que nunca hago. ¿Cómo lo hago yo? De la manera más fácil. Color blanco. Yo lo hago así. Listo. No sé por qué el update. El update supuestamente lo que tiene de ventaja. Bueno, el update no tiene ninguna ventaja. De hecho, se me complicó la vida recién. Lo que sí, quien sí tiene una ventaja es el get. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero traer el valor negro? Negro no tiene. ¿Sí? Miremos acá. Fíjense que no tengo el negro. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué pasa si yo lo pido al negro? Me da un key error. ¿Sí? Negro. Cada uno de estos errores significa que el programa se rompió, ¿no? Si ustedes están así corriendo un programita, esto significa el programa explota, ¿sí? Y hay que lanzarlo de nuevo. Entonces,
No está bueno que tengan estos errores, que haya estos errores. Y el key error, bueno, es un error que es re común porque nosotros, ¿qué pasó? Le erré en cómo escribí la clave. La clave es key. Pero, para que no se rompa, hay uno que es get. Get, creo que se llama, o get key. Get. Entonces yo le digo get negro. ¿Ven que no me duele nada? ¿Qué pasó? Bueno, hay. Pero el programa no se rompió. El blanco sí me lo devuelve. Pero el negro no me devuelve nada. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro programa corriendo, puede ser mejor usar el método get para tomar un elemento en lugar de esto. Entonces, fíjense que usando el color.getNegro me volvió en null, vendría a ser, ¿sí? Y esto se rompió. Y esto se rompe el programa. Entonces, para tener un programa más a prueba de fallo, es mejor poner eso. Y después metemos un if, por ejemplo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo hago el get, acá el get negro, lo pongo, vamos a poner C es igual a eso, ¿sí? Type de C, null type, o none type. Si no es null, es none en Python. Entonces es none. Pero si yo hago exactamente lo mismo con esto, C es igual a tanto, este se rompe. ¿Sí? Here. Entonces yo acá podría decir, ajá, voy a hacer un get de un color y después hago un if. Si el C es distinto de none, bueno, hace algo. Y si no, que no haga nada. ¿Tá? Entonces así lo protegemos. Así protegemos el código. Si no, se rompe. Vamos a ver if la semana que viene. ¿Cuándo la semana que viene? El jueves. Yo este jueves no puedo porque el jueves es viernes. Pero el martes que viene sí. O sea, la clase que viene es el martes. O sea que lo que de última le podría dar ahora es en 10 minutos el if. ¿Sí les parece? Veamos el if, 15 minutos. Sí, Yes. Entonces hacemos el if. La palabra clave obviamente es if. Y preguntamos, igual que los operadores, la mayoría de los operadores que existen, sobre todo los matemáticos, son iguales que eso ya lo habíamos visto. Los operadores de relación, los operadores lógicos. El operador lógico no habíamos visto el AND, que es AND, o es OR, o es NOT, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Pero bueno, si yo tengo un A es igual a 3, ¿sí? Yo pregunto, if A igual a 3, dos puntos, para comparar por igual se hace igual que en C, igual. No lleva paréntesis, ya vieron que el for no lleva paréntesis, bueno, no se pone entre paréntesis nada, a menos que vos lo quieras separar. Se usa la paréntesis como su función matemática, ¿no? Simplemente, si yo digo, no, yo quiero que quede bien claro que esto no está junto con esto otro. Bueno, no importa. Entonces yo pongo if a igual a 3. Fíjense que cuando estamos en el IPython solo me lo carga ahí a la tabulación, ¿no? Pero si no, usted lo tendría que agregar, obviamente. O en su editor de texto, si no está configurado, lo tendría que agregar. Y entonces hacemos un print. ¿Eh? Imprime esto. Entonces, si A es igual a 4, no imprime nada. ¿Está? Se escribe if, ¿qué es lo que quieren preguntar? Dos puntos para decir que se terminó la sentencia, digamos, mejor dicho, la expresión. Con el dos puntos saben que termina la expresión. Y después viene en el renglón de abajo, con la misma tabulación que para separar los bloques, ponen el print. Obviamente que pueden exprimir todas las veces que ustedes quieran, digamos, pueden hacer todo lo que ustedes quieran abajo en los if, siempre y cuando mantengan la tabulación. Cuando cortan esta tabulación, corto el if. ¿Sí? Se pueden anidar, se puede hacer todo. Vale, igual que como vale en C, escribir esto, ¿sí? Es 3. Voy a imprimir 3. Vale 4. Bueno, pero en realidad puse A, if A. Entonces, si es 0, ahí no imprimí nada.
Porque si es 0 es falso, y si no, si cualquier cosa es verdadero. Acuérdense que acá teníamos también los booleanos, el true y el falso, el false, ¿sí? Entonces podemos poner A es igual a false, ¿sí? Y va, no tiene mucho sentido decir eso. ¿Qué pasó? No entra porque es falso. No entra porque es falso. O sea, muchas veces nosotros cometemos el error, ese tipo de errores, ¿no? Decimos, sí, es falso. Sí, pero es falso. Sí, no, pero no entra porque es falso. Si vos querés que entre porque es falso, tenés que decir if A is false. ¿Sí? Falso. Ahí sí entró. El is, vamos a usar la palabra clave, vamos a usarlo para muchas cosas, cuando queremos, por ejemplo, salvo para los números. Para los números no sirven. Ni para los números ni para las cadenas. Los números y las cadenas se comparan con igual. Pero, por ejemplo, si queremos saber si un objeto es una cosa u otra, si es falso, si es verdadero, si es none, ¿sí? Si un tipo es entero, si, por ejemplo, A igual a 3. Entonces yo digo if type de A is int, ¿sí? Print entero. No, tiene que ser un más. Ahí está, es entero, ¿sí? Entonces yo hago que A es igual a 3.14, lo imprime. Si yo digo if A is none, ¿ven? El is lo vamos a usar generalmente para las expresiones cuando queremos preguntar por igual, pero son objetos, ¿sí? Yo ya sé que dije que las enteras y las cadenas son objetos también, pero no funciona para las cadenas ni para los números, ¿sí? Por ejemplo, saludo es igual a hola. Entonces yo digo if saludo is, probemos el error para que lo vean. Va a andar, pero se va a enojar. ¿Ven? Dice syntax warning, ¿sí? Is with a literal. Literal, ¿qué es esto? En la cadena. O un número, ¿sí? Entonces, no puedes preguntar el is cuando lo de al lado es algo escrito así, un literal. Habíamos visto que esto eran los literales, ¿no? En C. Entonces te dice, no, tenés que usar igual. ¿Está? Igual al nulo, ¿no? Me imprimió Lola. Pero bueno. Si se pone en STR no funciona. Vos decís que no sea literal, sino que sea un objeto. Pero es lo mismo. Sí. Me gustó. Yo estaba para hacer otra cosa. Estaba para hacer hola, pero así. Y así funciona. O sea, es un chamullo, ¿no? Ahí está. Esto es porque son objetos. Esto es lo que yo les decía. Una cosa es cuando ven un objeto y otra cosa es cuando está escrito así un literal. ¿Sí? Esto, que dice así, es también un objeto. Lo que pasa es que no se guarda este objeto en ningún lado. ¿Sí? Esto no había caído que esto se podía hacer. Igual no sé si es... Ahora estoy pensando que es mejor si... En recursos esto es bastante caro, porque estoy creando todo el objeto
para hacer simplemente la comparación en el is. Capaz que conviene hacer el igual igual. Eso lo tendría que estudiar, a ver. ¿Qué es lo conveniente en ese caso? Muchas veces no tenemos esta opción de comparar, digo, con el objeto así. ¿Sí? Y hay veces que tenemos el objeto directamente y sí se puede comparar. Bueno, ¿qué más? Ese es el if. El else. Con eso cerramos. Es la palabra else, 2 puntos, y ahí escribimos lo que viene en la rama del else, obviamente. De nuevo, fíjense la tabulación. Yo puedo tener todas las cosas que yo quiera acá en la rama positiva y todas las cosas que yo quiera en la rama negativa, siempre y cuando se respete la tabulación. ¿Sí? Una vez que yo saco la tabulación, es como que ya cerré el bloque. ¿Sí? Y entonces acá, hola, hola, a ver qué pasa. Existe otra cosa también que se llama el if. Vieron que siempre nosotros podíamos poner dentro del else, nosotros podíamos anidar un if. ¿Sí? Bueno, acá podemos hacer en la anidación tipo instantánea poniendo el if. Y ahí, ¿cuál es la expresión que nosotros queremos? El if vendría a ser un else junto con un if. ¿Sí? Para que quede más compacta la notación. Es exactamente lo mismo que poner else y acá abajo poner un if y arrancar en el if. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Porque después yo acá voy a tener yo acá seguramente voy a tener otro else. ¿Sí? Y es lo mismo. Yo podría haber puesto este else acá abajo. W, no es bien esto. Poner el if y es lo mismo. ¿Ven? Como que queda un poco más compacto. Pero ¿sí? Y ahí el else es lo que yo quiero. En medio de error de sintaxis, ¿por qué esto? Porque había empezado a escribir un renglón vacío, entonces directamente ya me tomó como que lo tiré del comando. Y en el elif va el coso, ¿no? Saludo y chao. Vamos a ver acá cómo es. Else. ¿Ah? ¿Por qué era saludo? Ah, porque saludo es none. No, saludo es hola. Saludo y hola. ¿Por qué me imprimí el ni? Saludo es hola. ¿Y hola? Ah, hola es none. Hola es none, por eso. Saludo es hola, pero hola era none. O sea que no entró acá, entonces entró acá. ¿Estamos? ¿Preguntas? Con esto que tienen para jugar un rato. Pueden anidar todo lo que ustedes quieran, qué sé yo. Los operadores lógicos, si quieren jugar, bueno, primero obviamente que pueden poner acuérdense, nota igual a 3, nota mayor que 6, ¿sí? Me vuelve un falso. Así que ustedes eso pueden agregarlo en el if y listo. Y también pueden poner con los and. Y si la nota es mayor que 6, and, nota menor que 10, ¿sí? El and es el A, el ampersand, es and, literalmente, and. Está el or, ¿sí? Está el not. El not vendría a ser el signo de exclamación de C. El or es la la barra vertical, ¿no? Y el and es el ampersand. Eso está bueno, así. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, a ver, hola, dijimos que era none, entonces yo puedo decir if. Hola, if hola is not none.
No imprime porque evidentemente sí es. ¿No? Entonces yo puedo poner hola 3. Ahí está, no es nombre. El if entra con no entra ni con none ni con falso. Con cualquier otra cosa sí entra. ¿Sí? ¿Se entiende? El if, siempre decíamos, che, el if no entra con 0, perdón, no entra con 0, no entra con falso y no entra con none. Con cualquier otra cosa sí entra. Obviamente si ustedes ponen un operador lógico, el operador lógico generalmente vuelve verdadero o falso nada más, entonces ahí saben si entra o no entra. ¿Está? Bueno. Listo para hoy.